Buenas noches a todos. Hoy vamos a trabajar un tema muy sencillo y muy rápido, que es el antes y el después. En turco le llamamos el öncesi y sonrası. Prácticamente vamos a aprender a utilizar esto, el önce y el sonra. ¿Cómo lo utilizamos? ¿En qué situaciones lo utilizamos? Pues vamos a ver una pequeña explicación que nos pusimos a hacer hace un tiempo. Entonces, prácticamente estas preposiciones, que en turco se le llaman a las preposiciones edad, en plural, edatlar, utilizadas para son utilizadas para señalar la relación entre una acción y la otra, ¿cierto? Una acción y otra, dándose a entender cuál fue la anterior a otra o cuál precedía a la otra. Las preposiciones pueden ser utilizadas tanto como sustantivos como con verbos. Entonces se pueden utilizar con sustantivos o verbos, pero pues tienen una estructura diferente. Si va a ser con sustantivo, pues tienen su forma y con los verbos otra. Ahora bien, vamos a ver el öncesi. El öncesi, que es el antes. Entonces el antes dice, para expresar una acción relacionada antes de algo se utiliza la siguiente preposición. Entonces se utiliza dan, den, tan, ten. De acuerdo pues a la regla que nos dice, ¿cómo se llama esto? Fıstıkçı Şahap se llama la regla, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, Fıstıkçı Şahap, ¿cómo funciona? Entonces, para los que no se acuerdan del Fıstıkçı Şahap, entonces, voy a apagar el micrófono. En fin, para los que no se acuerdan del Fıstıkçı Şahap, ¿cómo era eso? Entonces, no, perdón, lo tengo en español. Turco, entonces, Fıstıkçı Şahap, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo digo en casi todos los temas, en todos los videos que hacemos, pero se los repito porque pues eso es como las matemáticas básicas, digamos. Lo vamos a ver todo el tiempo. Entonces, ¿en qué consiste? Prácticamente que si tenemos la presencia de una de las consonantes aquí encontradas, sea la F, C, T, K o K, también podemos llamarle, Che, She, G y P, ¿cierto? Si sea alguna, ya sea alguna de estas, la que se encuentre presente al final de una palabra o de la raíz de una palabra, de acuerdo al caso, en fin. Si se le va a añadir a continuación a esta palabra o a este pedazo de verbo una, un sufijo que empiece por D, es decir, el dan, que nosotros lo conocemos realmente en los libros y lo encontramos de esta forma, D-A-N. ¿Por qué lo colocan así en mayúscula? Vemos que siempre es una raíz así y en mayúscula. Esta D, que puede ser, puede mutar de acuerdo pues al Fıstıkçı Şahap, ¿cierto? Si tiene al final alguna de estas consonantes, o tenemos que es las consonantes, ¿cierto? Consonantes, no las vocales. Si es alguna de estas consonantes las que se encuentran presentes, entonces esta D se convertiría en una T. Y ya en el caso de la A, que colocan siempre en mayúscula en los libros, esa es la que puede convertirse en A o en E, de acuerdo a la situación, ¿cierto? Entonces, si la vocal de la última sílaba es una vocal gruesa, entonces esta pasaría a ser una A. Pero si es delgada, entonces pasaría a ser esta una E. Es únicamente eso lo que ustedes tienen que recordar. Entonces, por ello, es que ustedes les coloco dan, den, tan, ten, önce, ¿cierto? De acuerdo al caso. Para que ustedes se acuerden cuáles son las múltiples formas. Mesela, por ejemplo, entonces, kahvaltıdan önce ellerimi yıkıyorum, ¿cierto? Antes del desayuno, lavo mis manos. Es lo mismo. Prácticamente, ¿qué tenemos aquí en este caso? ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos entonces un sustantivo. Y el sustantivo es kahvaltı. Kahvaltı, ¿qué es kahvaltı? Desayuno, ¿cierto? Este es nuestro sustantivo. Entonces, luego de un sustantivo, o en caso de que haya un adjetivo, aunque es poco probable, casi siempre se escribe
después de un sustantivo, no recuerdo haber visto un caso de un adjetivo, entonces después del sustantivo se escribe, digamos, simplemente esta estructura, ¿cierto? El dan, que puede variar de acuerdo al caso. Otro caso, otro ejemplo, por ejemplo, entonces, sınavdan önce ders çalışıyorum. Sınavdan önce ders çalışıyorum. Antes del examen, repaso, trabajo para el examen, ¿cierto? Estudio para el examen. Es lo que estudiamos. Antes del examen, estudio, repaso. Eso es lo que le decimos acá. Ders çalışmak. Nosotros llamamos repasar o estudiar. Entonces, una nota. Coloco acá es que los verbos en turco también pueden trabajar como sustantivos, ¿cierto? Hay una forma de convertir a los verbos en sustantivos, los cuales son llamados isim fiil. Más adelante vamos a ver cómo se hace también de otra manera. Digamos, esta es una de las tantas formas del isim fiil. Y estos se escriben con su raíz más el ma o el me, que aquí me fue mal, entonces el ma o el me, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, un verbo cualquiera. Digamos un verbo como çalışmak. Çalışmak, si recordamos este verbo, significa trabajar o también significa estudiar, pero estudiar en la cuestión de estudiar un tema ya trabajado anteriormente, ya estudiado anteriormente, es decir, repasar. Entonces, si este verbo lo queremos convertir en un sustantivo, existe una forma. Sería, simplemente le quitamos la K. Y aquí ya prácticamente, ¿qué sería? Çalışma significaría el trabajar. El trabajar, la acción de trabajar. Bueno, cuando lo utilizamos dentro de un texto. Ahora bien, cuando lo utilizamos así nomás como orden, significaría no trabajes. Acuérdense de eso, de las órdenes. Eso creo que lo trabajamos antes y si no lo hemos trabajado, lo volveremos a trabajar más adelante. Creo que ya lo trabajamos. Entonces, çalışma, ¿cierto? Çalışma entonces significaría el trabajar. O el estudiar, el repasar. O por ejemplo, otro verbo. El verbo, ¿qué verbo que se utilice bastante? Okuma, ¿cierto? Okuma. Okumak significa leer o también significa estudiar. Si lo colocamos así, okuma significaría el leer o el estudiar. Por decirlo así, también significaría la lectura, la acción de la lectura, ¿cierto? Pero entonces estaría en este momento trabajando como un sustantivo, ya no sería un verbo. Entonces, de ahí provienen muchas palabras, entonces simplemente les doy este paréntesis para que ustedes tengan claridad más adelante, para que ustedes no asuman que todo el tiempo que ustedes les aparezca la palabra así, okuma, es algo negativo. No, en algunos casos puede ser algo que ni siquiera es negativo ni positivo, sino que simplemente es un sustantivo, que no tiene prácticamente postura alguna. Entonces, vamos acá. Por ejemplo, ¿qué verbo es este? El verbo uyumak, ¿cierto? Uyumadan önce, antes de dormir, ¿cierto? Uyumadan önce ışıkları kapatıyorum. Uyumadan önce ışıkları kapatıyorum. Antes de dormir, apago las luces, ¿cierto? Acordémonos que la palabra ışık significa luz. Otro caso, evden, entonces evden, ¿cierto? Çıkmadan önce giyiniyorum. Evden çıkmadan önce giyiniyorum. Antes de salir de casa, ¿cierto? Evden, de casa, me visto. Giyiniyorum. Giyinmek. Acuérdense del verbo giyinmek. Vestirse. Bueno, esos son unos casos. Vamos acá con otros casos. Por ejemplo, el sonrasí. El sonrasí que es prácticamente el después. Entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces, para expresar una acción realizada después de algo. En este caso, un sustantivo, ¿cierto? Se utiliza la siguiente preposición, ¿cierto? Sería el dan, den, tan o ten, sonra, ¿cierto? Sonra. Eso es lo único que se señala.
Entonces, por ejemplo, aquí. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyorum. ¿Cierto? Dişlerimi fırçalıyorum. Entonces, después del desayuno, cepillo mis dientes. Esa sería la forma en la cual los turcos forman una oración. Entonces, kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyorum. Otro. İşten sonra seni görmeye gidiyorum. Entonces, işten sonra, después del trabajo, voy a verte, ¿cierto? İşten sonra. Acuérdense que iş significa trabajo. Bueno, vamos acá. Cierto, acuérdense que les había dicho a ustedes, görme, prácticamente es la acción de ver, ¿cierto? El ver. Entonces, prácticamente aquí le colocamos esta E de dirección, si ustedes se acuerdan. Digamos, más adelante vamos a ver esos sustantivos, esos sufijos, perdón. Sufijos de dirección, o sufijos de acusación, o sufijos de... Bueno, hay otros más. En este momento no recuerdo todos, pero hay muchísimos. Entonces, en este caso, entonces, seni görmeye gidiyorum. Entonces, voy a hacer la acción de verte, ¿cierto? Voy a verte después del trabajo. Entonces, eso es una forma de escribir. Aquí una nota, entonces. La nota, entonces, en el caso de los verbos, se cuenta con otra estructura, la cual se describe a continuación. ¿Cuál es? El dictan, dicten, dictan, dicten. También hay otras que por aquí había escrito, que pues eso varía de acuerdo a la armonía vocálica. Entonces, aquí voy a colocar estas linecitas, ¿cierto? Que en realidad en total son todas estas. Aquí colocar esto, pegarlo, listo. Entonces acuérdense, dictan, dicten, dictan, dicten, dictan, dictan, dicten, dicten y sonra, ¿cierto? Después de eso. Entonces, ¿cuál es la estructura básica para acordarse de esto? Simple. Entonces, simplemente es el dictan, dictan. Y este es mayúscula. Ustedes siempre van a encontrar en los libros de esta manera, ¿cierto? Lo van a encontrar de esta manera. En la cual siempre se resaltan la D, la U y la A. Porque estas varían de acuerdo a la armonía, ¿cierto? Entonces, la D, de acuerdo al Fıstık Shahab, que hace un momento lo vimos, y la U, de acuerdo pues a la última consonante, la última vocal, ¿cierto? Que presente en el verbo, ya sea una A, una E, una U, una I, una O, una E, una U o una U, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Si ustedes se acuerdan, siempre que una palabra, en este caso, siempre que la raíz del verbo en su última sílaba termine con la vocal A o U, entonces tomaría esta forma duktan o tuktan, ¿cierto? En el caso de que termine en una vocal como la E o la I, entonces tomaría esta forma, dicten o dicten. Acuérdense. En el caso de que termine en una vocal que sea la O, ¿cierto? La O la U en su última sílaba, entonces sería ductan o tuctan. Y en el caso de que termine en una vocal como la Ö o la U, acuérdense, las que tienen punticos, serían entonces ducten y tucten, ¿cierto? La forma más práctica de acordarse de esta fórmula es esto. Pero a ustedes les coloqué todo esto así detallado simplemente para que ustedes recuerden, simplemente recuerden realmente cómo es esa estructura de las diferentes presentaciones que puede tener esto. Voy a colocar esto así, listo, dejémoslo así, de esa manera. Voy a copiar esto, entonces, esta es la fórmula general, ¿cierto? Entonces, y ya pues la A, acuérdense, la A o la E, de acuerdo al caso. Esa es la fórmula general.
Pero ahí se las dejo toda explicativa para que ustedes, cuando lo necesiten, se pueden escribir. Entonces voy a dejar esto por aquí centrado. Bueno, se las puedo dejar general en esta diapositiva. Entonces, ¿cierto? De acuerdo al caso, pues iría variando esto. Entonces, ejemplo. Egzersiz yaptıktan sonra duş alıyorum, ¿cierto? Entonces, después de hacer ejercicio, tomo una ducha. O ağladıktan sonra gülüyorum. Después de llorar, río, ¿cierto? Son ejemplos muy comunes. Vamos entonces con más ejemplos. Voy a dejarles entonces esta explicación a ustedes a la mano, ¿cierto? Entonces aquí yo les voy a dejar esto como aparece en los libros. Voy a colocarles una negrita. Voy a dejarlo en todo en color negro. Automático, negrita. ¿Y cuál es la fórmula? Sencilla, ¿cierto? La fórmula es, obviamente, dan, en la cual esto es lo que varía, ¿cierto? De acuerdo a la armonía vocálica. Que estoy explicando los casos, ¿cierto? Ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿qué decimos? Por ejemplo, kahve içiyorum, derse giriyorum, ¿cierto? Kahve içmek, derse girmek. Entonces, aquí prácticamente decimos lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, para expresar la acción realizada de algo, entonces utilizamos la siguiente preposición. Esta es la forma, ¿cierto? La forma general. Y entonces, por ejemplo, entonces, antes de entrar a clase, bebo café. ¿Cómo lo diríamos? Entonces, dersten önce kahve içiyorum. Esta sería la forma que utilizaríamos simplemente haciendo referencia a los sustantivos. Porque aquí, ¿qué hicimos? Ignoramos el adjetivo. El verbo, perdón, el verbo. Fue lo que ignoramos. Entonces, ¿cuáles son los sustantivos acá? Estos son los sustantivos. Para que ustedes se acuerden. Kahve y ders, ¿cierto? Vamos acá. En otros casos, por ejemplo, entonces, los verbos en turco también pueden trabajar como sustantivos. Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, evden. Bueno, aquí había colocado otro caso. Tenemos aquí como venía el orden. Entonces, derse girmeden önce kahve içiyorum, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué había ocurrido? Pues había utilizado el verbo girmek, ¿cierto? Que el verbo es girmek. Voy a colocarle aquí un colorcito, digamos que color verde. Y el verbo içmek, la misma situación. Entonces aquí tenemos el verbo içmek, el verbo girmek. Entonces, ¿aquí qué decimos? Derse girmeden önce kahve içiyorum. Derse girmeden önce. Entonces sería antes de entrar a clase, ¿cierto? Antes de entrar a clase, bebo café. Kahve içiyorum. Lo mismo aquí añadí otro ejemplo muy común, ¿cierto? ¿Cuál sería? Evden çıkmadan önce, ¿cierto? Antes de salir de casa, ¿cierto? Antes de salir de casa, evden çıkmadan önce anahtarları alıyorum, ¿cierto? Tomo las llaves, adquiero las llaves, cojo las llaves, ¿cierto? Es algo que debemos recordar. Acá entonces con otros ejemplos, ¿cierto? Aquí pues les había colocado esta fórmula, les voy a dejar la fórmula general para que ustedes les quede ahí. Pues aquí era el son, esta es la misma situación, pero simplemente tenemos el sonra. Aquí sería el sonra. Bien, en este caso, ¿qué tenemos entonces? Dice, en el caso de los verbos, por ejemplo aquí, cuando vamos a hablar del sonra, del después, entonces decimos kahveden sonra derse giriyorum. Entonces, después del café, entro a clase, ¿cierto? Aquí, ¿para qué había hecho esto? Esto de acá, simplemente para mostrarles que, pues, de acuerdo a la armonía vocálica, ustedes pueden tener, digamos, con ma, ¿cierto? Sería madan directamente.
Eso solamente lo añadí como ejemplo, para que ustedes lo tuvieran ahí. Creo que lo voy a dejar un poquito más abajo. O dejémoslo ahí, eso no le está haciendo daño a nadie. Entonces, vamos acá. Entonces, en el caso de del sonra, cuando vamos a trabajarlo con verbos, ya lo habíamos dicho en las diapositivas, ¿cuál es la estructura básica? Entonces, simplemente tenemos el dictan sonra. Entonces, ¿cómo es? Dictan, voy a colocar aquí, sonra. Esta A, le coloco en mayúscula porque esa A puede variar. Dictan sonra, que puede ser dictan, de acuerdo al caso. Entonces, por ejemplo, kahve içtikten sonra derse giriyorum, ¿cierto? Después de beber café, entro a clase. Es un ejemplo sencillo. Ahora bien, vamos acá. Ejemplos. Entonces, aquí había colocado un ejemplo de algo que alguien hizo. No me acuerdo quién lo hizo. Le preguntamos qué es lo que hace en un día normal y pues creo que entre todos lo hicimos. Entonces, uyandım, aquí estamos utilizando el tiempo pasado. Para los que no saben qué tiempo estamos utilizando, aquí estamos utilizando uno de los tiempos pasados. Hay varios pasados, pero este es el más común. Entonces, uyandım, hazırlandım, otobüse bindim, ¿cierto? Otobüse bindim. İzmit'e vardım, kahvaltı ettim, uyumaya başladım, uyandım, öğle yemeği yedim, buzdolabımı temizledim, e, duş aldım, derse girdim, dersten çıktım, eve döndüm, akşam yemeği yedim, sizinle görüştüm. Creo que eso era mío. Ahorita que recuerdo. Sí, porque yo era el que vivía en İzmit. Entonces, vamos acá, con ese mismo ejemplo, ¿qué hicimos? Hicimos un párrafo o dos párrafos. Bueno, en fin, dos párrafos hicimos. Entonces, este texto fue el que hicimos. Entonces dijimos, de acuerdo a esto, entonces, saat 6'da uyandı. Hazırlandıktan sonra, ¿cierto? Hazırlandım. Entonces, hazırlandıktan sonra otobüse bindim, ¿cierto? Saat 7:30, en este caso creo que aquí está mal, ¿cierto? 7:30, ¿cierto? Porque 30 termina en una U normal. 30'da İzmit'e vardım. Kahvaltıdan sonra uyumaya başladım. ¿Cierto? 12'yi çeyrek geçe uyandım. ¿Ya se acuerdan del geçe? Eso lo vimos la vez pasada. Buzdolabımı temizlemeden önce öğle yemeği yedim. Saat 18'den entonces 18'den 20'ye kadar, ¿cierto? Eso creo que lo vamos a ver más tarde, pero es muy sencillo. Es el den y ye kadar. Prácticamente de esta hora a esta hora, ¿cierto? De una hora a otra. Dersim vardı. Entonces, dersim vardı, tenía clase. Dersten önce duş aldım. Dersten çıktıktan sonra eve döndüm ve sizinle görüşmeden önce akşam yemeği yedim. Entonces, aquí está la traducción. La traducción de este ejercicio. Espero que a ustedes les sirva para entender un poco mejor este tema. Básicamente, esto es lo que el día de hoy les quería explicar. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer. Sí, tengo una pregunta. Vale, dime. Cuando usamos dictan No o te escucho muy bien, se te escucha muy bajo el volumen. ¿Puedes acercar un poco el micrófono? ¿Escuchas mejor? Mejor, aunque borroso, pero Ok. mejor. Cuando hablamos de dictan o dictan, ¿siempre lo usamos para expresarnos en pasado? Estamos ahí utilizando ¿para qué? Para
expresar un después, independientemente que sea pasado, presente o futuro. Ustedes lo pueden utilizar en todos los tiempos, porque son adverbios, no son verbos, ni son marcadores de tiempo, sino que lo único que hacen es marcar, digamos, qué acción se hace, se hará o se hizo antes que la otra o después que la otra. Eso es lo único que marcan estos adverbios. Digamos, se pueden utilizar en absolutamente todos los verbos, en todos los tiempos. Pero la cuestión es que hay que encontrarle lógica, ¿cierto? Porque, digamos, porque ustedes a veces ven los libros de los turcos que dice, bueno, antes de cepillarme, perdón, antes de desayunar, me cepillo. Cuando ustedes dicen eso, para los turcos ustedes no tienen lógica porque está mal. ¿Por qué? Porque los turcos en general no suelen cepillarse antes de desayunar. Inmediatamente al levantarse, muchos de ellos no se cepillan. Ahora bien, en nuestra lógica, por lo general nosotros inmediatamente nos levantamos, nos cepillamos los dientes y después de que desayunamos nos volvemos a cepillar los dientes. Son culturas distintas, son formas de ver diferente la vida. Bueno, entonces si alguna vez llegan a amanecer pronto con un turco o una turca y les van a dar el beso de los buenos días y les voltea la cara, no se les haga raro. Se los digo porque puede ocurrir, casos se han visto. Entonces simplemente les digo, si alguna vez les llega a suceder eso, no se les haga raro, simplemente es que no se han cepillado los dientes. O una de dos, o ustedes se adaptan a él o a ella, o ella se adapta a ustedes, pero tiene que haber un punto de entendimiento. Bueno, tenemos, hay que ver de acuerdo a la lógica de cada quien. No todos pensamos igual, ¿cierto? Entonces hay que ver qué es lo más práctico. Entonces hay que... Dime. Fabián, es decir, que yo puedo usar bien sea dan, den o dictan y dicten, ¿son iguales? No, depende si lo vas a utilizar con verbos o con, ¿cómo se llama? Con adjetivos. Son adjetivos. O sea, es que estoy un poquito confundida Sustantivos, ahí. perdón, sustantivos, sustantivos. Con verbos o Los sustantivos. lo usaríamos con sustantivos si es dan y ten. El danden se utiliza con sustantivos, ¿cierto? Sí, Se utiliza con sustantivos. Danden, önce, sonra se utilizan con sustantivos. Y el ok. madan önce se utiliza con verbos. Madan önce, ¿cierto? Y dıktan sonra se utiliza con verbos. Esas son las únicas. Perdón, por aquí. Así, sí está. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que recordar, Ya entendí. ¿cierto? Muchas gracias. Entonces por aquí, por ejemplo, voy a dejarles aquí claro. Ma, me, ¿cierto? Entonces aquí sería más el dan, ¿cierto? Entonces ma, me, dan, entonces ma, dan, me, den. Eso ustedes se los dejo aquí claro para que lo entiendan mejor. Lo voy a dejar aquí resaltado, ¿cierto? Y entonces aquí vendría el önce. Voy a dejarlo aquí resaltado. Y es básicamente eso. ¿Hay otra pregunta? Se nos está acabando el tiempo. Ahorita si algo volvemos a conectarnos. Yo, Fabián, una pregunta. Soy Rosy de México. Vale. Una Dame un pregunta. segundo, nos volvemos a conectar de nuevo porque ya nos Ok, quedan 2 minutos, entonces vamos a conectarnos a través del mismo link, ¿de acuerdo? ok. Sí, gracias. Vale, perfecto. Un momento, gracias por esperar.